Buenos días. Les damos la bienvenida a la segunda videoconferencia del curso Presupuestos con enfoque de género en Colombia, la segunda edición del curso facilitado por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres en cooperación con la Oficina de ONU Mujeres en Colombia. La presentación de hoy trata sobre prácticas locales de presupuestos participativos con enfoque de género en la región de América Latina. Tenemos el honor de contar con la participación de nuestra ponente invitada, Raquel Cuello Cremades. Raquel es doctora, un momentito. Raquel es doctora en Economía Internacional y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral trató sobre presupuestos sensibles al género en América Latina, una mirada desde la economía institucionalista y feminista. Raquel es también magíster en Género y Desarrollo por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Actualmente trabaja como especialista regional de políticas de empoderamiento económico en la Oficina Regional para las Américas y Caribe de ONU Mujeres en Panamá. Cabe recalcar que Raquel trabajó durante 10 años en ONU Mujeres anteriormente como coordinadora regional del Programa Latinoamericano de Presupuestos Sensibles al Género, con lo cual tiene un amplio conocimiento sobre esta temática. En esta diapositiva veis el equipo que conformamos el soporte del grupo: Margarita Ozonas, que soy yo, la coordinadora del curso; Patricia Osorio, que conocéis muchos de ustedes, que es la tutora del curso; y a Adrián Troncoso, que nos da el soporte técnico en esta videoconferencia y también a lo largo del curso. En la agenda de hoy, tenemos una pequeña introducción, después tendremos la presentación de Raquel. Al final tendremos un espacio para hacer unas preguntas y respuestas después de un resumen, y por último haremos un breve recordatorio de las actividades del curso. Para participar en esta videoconferencia tienen la posibilidad de hacer preguntas durante la presentación. Si se fijan, hay una pestaña en la barra de herramientas que pone preguntas y respuestas, pues ahí pueden poner sus mensajes. También al final habrá un espacio abierto en el que, si no han tenido ocasión de poner preguntas a lo largo de la presentación, las podrán hacer al final. Y sin más, pasamos a la presentación. Buenos días, Raquel, un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenos días, Margarita. Buenos días, colegas de ONU Mujeres, de la Oficina de Colombia, también del Centro de Capacitación. Un gusto saludar a Clemencia Muñoz, la directora del Centro de Capacitación, a mi colega de ONU Mujeres, Paola Gómez, de la Oficina de Colombia. Y también, saludar y un gusto compartir contigo, Margarita, y con Adrián y con Patricia como equipo organizador de este curso. Y también, pues un agradecimiento a los participantes que se han animado a estar hoy en este seminario. Un seminario que voy a tratar de ubicar no solo abordando la temática, sino también abordándola en un contexto actual que, como sabemos, es un contexto desafiante. Y con eso quisiera pasar a la siguiente diapositiva y a arrancar con la presentación sin más, para que vean un poco cómo voy a estructurar el contenido. Quería precisamente arrancar hablando sobre el contexto actual. No podemos fingir demencia y abordar los temas sin estar apegados a nuestra realidad cotidiana, una realidad que nos ha puesto en un contexto desafiante como nunca, como es la crisis de la pandemia del COVID-19. Quería después pasar a hablar de por qué es importante trabajar en presupuestos participativos y cómo pueden contribuir a la respuesta a esta crisis, pero no dejar de observar también que efectivamente, por el hecho de trabajar presupuestos participativos, no necesariamente estamos incorporando la equidad de género. Así que también voy a hablar a continuación de cómo trabajar esta equidad de género en los presupuestos participativos, con algunas propuestas generales y también mirando hacia algunas buenas prácticas que hay en la región. Y bueno, para finalizar daré como unas breves síntesis y conclusiones, y voy a dejar también, en caso de que sea
de utilidad para los participantes, alguna bibliografía de referencia por si quisieran ampliar el contenido pues, sobre esta temática. Entonces, bueno, empezaba planteándoos que realmente vivimos un contexto que yo creo que es único y sin precedentes. La pandemia del COVID, que empezó siendo una crisis sanitaria y que claramente se ha estancado y se ha arraigado en nuestras sociedades latinoamericanas como una crisis ya económica y social, de impactos incalculables. Hay dos elementos que caracterizan esta crisis que la diferencian de la demás. Bueno, la primera es que la crisis ha generado una recesión solo comparable a épocas previas a la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, estamos en un momento histórico también con pocos precedentes y malos precedentes, pero además lo que caracteriza también esta crisis es que todas las economías del mundo se prevé, bueno, ya han entrado de hecho en este tercer trimestre, segundo y tercer trimestre del año, en recesión, y han entrado en recesión a la vez. A diferencia de otras crisis donde unas regiones estaban en recesión y otras no, y de alguna manera esto permitía ir, digamos, sorteando la situación de otra manera, en este momento, como nos ha hecho ver el Banco Mundial en junio, todas las crisis han entrado en recesión a la vez, ¿no? Entonces, y siguiente, por favor, Margarita, ¿qué consecuencias, o sea, en realidad, esta crisis que sabemos que es sin precedentes y que tiene una manera que justamente por eso va a tener que ser abordado de una manera diferente, tenemos también que ser bien conscientes que es una crisis que tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres y que quiero traer aquí a colación porque si queremos trabajar en los presupuestos como un instrumento para la respuesta a la crisis, tenemos que poder entender cómo esta crisis impacta de manera diferenciada en hombres y mujeres. El primero de los elementos que quiero colocar aquí es que la crisis efectivamente ha mostrado cómo las mujeres que están en trabajos, mayoritariamente en trabajos en la profesión sanitaria, están en esa primera línea de respuesta. La profesión sanitaria está en la primera línea de la respuesta, pero la primera línea de la primera línea es sobre todo el personal de enfermería, que es altamente feminizado, donde además esto está demostrado porque en muchos de los países, cuando miramos los datos desagregados de los contagios del personal sanitario, hay un número mayor de mujeres que de hombres, mucho más mayor a la proporción de mujeres en el sector sanitario. Pero también las mujeres están en primera fila porque hay mucho del trabajo de respuesta a la crisis sanitaria y a los cuidados en salud que se realiza desde los hogares. Por suerte, no todo el mundo que enferma entra a los hospitales o a los centros de salud, digo por suerte por el estado de la gravedad, pero hay mucho del cuidado de salud que se tiene que hacer en atención a los hogares, desde los hogares, y donde las mujeres están en esa primera línea porque son las principales responsables del trabajo de cuidados no remunerado en los hogares. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, la falta de medios para protección a los sanitarios y a los cuidadores está haciendo que, como decía, haya un mayor incremental número de contagios entre mujeres en estos sectores, y también trae un costo físico y emocional cuyas consecuencias todavía son incluso difíciles de calcular. Como segundo elemento, es importante también destacar que las mujeres sufren en general una mayor tasa de subempleo y les cuesta más la incorporación al mercado laboral, pero además están mucho más afectadas por los sectores que están entrando en crisis, como pueda ser el pequeño comercio o el turismo. Y además muchas de las mujeres que están empleadas en estos y otros sectores lo hacen en el sector informal, con lo cual no han tenido ni tienen necesariamente una cobertura de protección social o de seguridad social establecida por los medios tradicionales, y es necesario diseñar programas y de apoyo específico a esa población que ha quedado desprotegida, entre la cual se encuentran sobre representadas las mujeres. El tercer elemento que quiero también traer aquí es que hay una sobrerepresentación de las mujeres en las pequeñas y medianas empresas, que son instituciones, empresas que tienen mucha más dificultad para acceder al crédito, con lo cual les es mucho más difícil capear una situación de ausencia total de ingresos
y también están mucho menos preparadas, por ejemplo, para el uso de las nuevas tecnologías o el uso de los servicios financieros, que de alguna manera están permitiendo que muchas empresas se reconviertan, pasando, por ejemplo, a través de la comercialización online, etcétera, a poder seguir funcionando y operando en el contexto de esta crisis, ¿no? Entonces, como cuarto elemento, quisiera traer aquí otro del cual se ha hablado mucho más también en los medios, es el aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres, que se ha visto claramente agravado por las medidas de aislamiento y por la dificultad de poder acceder a los servicios de denuncia y protección. Y además, en un contexto de crisis socioeconómica, la falta de acceso a medios de vida o a ingresos también limita mucho más la ruta de salida de la violencia. Y un quinto elemento, Margarita, por favor, la siguiente, que no quería dejar de colocar aquí, porque también es fundamental para poder incorporar la mirada de género en la definición de las políticas públicas y de los presupuestos, es el elemento de la carga exponencial de trabajo de cuidados no remunerado que están asumiendo las mujeres. Las mujeres ya antes de la pandemia realizaban 3 veces más trabajo no remunerado que los hombres. Hablamos del trabajo del mantenimiento de los hogares, no es solo cuidado infantil, ¿no? Estamos hablando de preparar comidas, limpieza de hogares, mantenimiento, digamos, de todas esas actividades cotidianas, sin las cuales no es posible que el resto de la vida funcione, ¿no? Entonces, en la pandemia, lo que ha ocurrido, por un lado, es que se ha incrementado la carga de trabajo de cuidados no remunerado por la necesidad de estar a cargo de cuidado de personas enfermas, de personas en riesgo, de las cuales incluso a veces nos ocupamos a distancia, pero nos ocupamos más que en otros momentos. A la vez que se ha incrementado esta carga, digo, se hacen muchas más actividades en los hogares, pero se han limitado todos los arreglos formales, como ha sido la escuela. Sabemos que ahora Colombia está pensando, después de 5 meses de confinamiento, cómo volver a una nueva normalidad donde se incorpore incluso la posibilidad de volver a las escuelas, pero digamos, ha habido un tiempo enorme donde esa limitación de arreglos formales como escuelas, como centros de cuidado, informales, como la posibilidad de tener apoyos a través de la familia, de la comunidad, etcétera, ha hecho ese aumento de mayor carga y esa limitación de esta posibilidad de acceder a los arreglos formales, que la carga de cuidados se amplíe exponencialmente, ¿no? Entonces, quiero, y con esto ya cerrar un poco esta mirada. Siguiente, Margarita, siguiente, por favor, también. Quiero también trasladar, o sea, en estos momentos de crisis socioeconómica, donde mucha más población va a entrar, por desgracia, en situación de pobreza, y las sociedades de nuestros países van a tener un momento de retroceso tan enorme, es fundamental entender que existe un vínculo estructural, lo que nosotras llamamos un círculo vicioso, entre las cargas de cuidados, desigualdad, la precariedad, la exclusión y la pobreza. ¿Por qué? Porque en realidad, cuanto más pobres son las mujeres y las familias, existe un mayor trabajo de cuidados. Las familias que tienen una capacidad de ingresos un poco mayor, hay una parte de los servicios de cuidado, escuelas infantiles o a través de trabajo doméstico o de centros privados, que pueden contratar el trabajo de cuidados. Pero los hogares pobres no se pueden permitir esa subcontratación, esa contratación. Por tanto, cuanto más pobres son los hogares, más trabajo de cuidados se realiza, porque todo se realiza al interior de los hogares y de manera no remunerada. A su vez, cuanto más carga de trabajo de cuidados no remunerado existe en esos hogares, más dificultades hay de salir de la pobreza, porque lo que se produce en realidad es una pobreza de tiempo, una pobreza que impide que las mujeres salgan a generar un medio de vida, un ingreso, y esto es particularmente agudo en los hogares encabezados por mujeres, donde hay una sola percepción de ingresos, un solo perceptor de ingresos, y donde hay una sola posible persona que se tiene que estar encargando de los cuidados. Por eso es que también vemos que muchas veces estos cuidados, esta pobreza se perpetúa generacionalmente, porque vemos
que muchas mujeres salen a trabajar fuera de los hogares o se ven obligadas a salir a trabajar fuera de en los hogares encabezados por mujeres, y dejan las tareas de cuidado a cargo de niñas y adolescentes que a su vez ven también condicionadas sus posibilidades de estudio y de integración y de mejorar sus habilidades para el futuro. Por otro lado, y esto también es importante señalarlo, el trabajo de cuidados es muchas veces la única opción laboral que tienen mujeres en situación de pobreza. Sabemos que muchas de ellas se insertan al mercado laboral a través del trabajo doméstico, que sabemos que es un trabajo precarizado, sin condiciones muchas veces de seguridad social o de acceso a los beneficios que un mercado laboral formal otorga, y esto, y que además está mal pagado, con lo cual tampoco estas mujeres, a pesar de sus trabajos, salen de esa situación de pobreza. Bueno, entonces, todo esto para plantear que estamos en este contexto que es desafiante y que tiene un impacto diferenciado en hombres y mujeres, y yo quería traer aquí entonces la parte, digamos, positiva y donde todos nos podemos estar involucrando, y es que efectivamente los presupuestos son una herramienta clave para la respuesta efectiva a la crisis del COVID. Y hablamos de los presupuestos nacionales y centrales, pero también hablamos de los presupuestos locales y de los municipios y de los gobiernos descentralizados. ¿Por qué? Porque en realidad los presupuestos son esa herramienta que permite respaldar la capacidad de los estados, ya sea en el nivel del gobierno que sea, para poner en marcha las medidas de contención de la pandemia, la protección a la salud, pero también que permiten poner en marcha todas aquellas medidas para mitigar los impactos económicos y sociales que ya está teniendo la pandemia y usarse como instrumento de reactivación de la actividad económica. Ante un parón de la economía formal, la actividad económica que se genera vía actividad presupuestaria, vía actividad del Estado, permite, digamos, cumplir una dinamización de la actividad económica para poderla reactivar. Entonces, en este momento desafiante, los presupuestos son una herramienta fundamental. Sin embargo, hay que ser consciente que mientras que las necesidades aumentan, porque están aumentando por todas estas necesidades que deben ser cubiertas por los presupuestos, los ingresos caen, porque muchos de ellos se derivan en nuestros países y de la actividad económica, también de los precios de las materias primas, que han caído exponencialmente también. Entonces, los países, los gobiernos, ya sea a nivel central o a nivel local, se ven enfrentados a hacer más, al dilema de tener que hacer más con menos, ¿no? Y por tanto, la única salida posible para poder hacer más con menos es poder trabajar en los sistemas presupuestarios de manera que podamos utilizarlos para orientar mucho mejor el gasto, un gasto mucho más enfocado en dar respuesta a las necesidades del enfrentamiento a las consecuencias de la crisis, a la vez que mejoramos nuestra capacidad de recaudar ingresos. Y la manera de recaudar ingresos muchas veces no es necesariamente incrementando los impuestos, sino haciendo una mejor recaudación a través de una reducción digamos, de la evasión, de la elusión, y esto se consigue muchas veces gracias a la transparencia y a la rendición de cuentas y al combate contra la corrupción. Entonces, aquí es donde entra los presupuestos participativos, ¿verdad? Porque los presupuestos participativos no son otra cosa sino un proceso de consulta y diálogo entre comunidad, Estado y Estado para poder decidir sobre las prioridades que se quieren para la inversión pública de una parte del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios nos traen los presupuestos participativos en general, pero que además toman especial relevancia en el contexto actual de la crisis? Por un lado, pasa siguiente, por favor, Margarita. Los presupuestos participativos fortalecen la gobernabilidad democrática en el sentido que se generan una nueva forma de relación Estado-sociedad civil que de alguna manera abre canales distintos, alternativos, para escuchar demandas ciudadanas considerando la diversidad, ¿no? Y esto, en los contextos de América Latina que vienen arrastrando crisis sociales y crisis políticas, en general hablo en la región, ¿no?
donde ha habido un desencuentro, una sensación de la ciudadanía de que no se está, los sistemas y los estados no están dando respuesta a unas necesidades prioritarias, toma una mayor relevancia porque podemos establecer esos canales para colocar esas demandas. Y además los presupuestos participativos, como decía antes, son una herramienta fundamental para promover la transparencia y luchar contra la corrupción, que nos permita, por tanto, enfrentar mejor esa necesidad de una mejor recaudación de ingresos. La transparencia también mejora la recaudación de ingresos porque existe una voluntad del ciudadano y ciudadana de pagar que se incrementa cuando se incrementa la información sobre cómo voy a usar los recursos. Pero además, los presupuestos participativos está demostrado que mejoran la eficiencia en la gestión pública porque vamos a poder focalizar y priorizar el gasto en aquellas necesidades que realmente han sido expresadas de la ciudadanía como principales, como prioritarias. Por tanto, el gasto es más eficaz cuando juntamos necesidades reales con oferta de servicios públicos. Y en un contexto, digamos, de agenda más amplia de desarrollo, donde, como nos marca la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, las personas son el fin último y las políticas deben girar en torno al bienestar de las personas y del planeta. El Estado debe garantizar que exista una equidad en el acceso y goce a los recursos de la ciudadanía y puede usar los presupuestos participativos de vuelta para escuchar esa voz y ayudar a garantizar esa equidad y colocar las demandas de las personas en el centro. Siguiente, entonces, por favor. Ahora, también sabemos, imagino, y una de las cuestiones que quería ahora que introduzco esta parte de los presupuestos participativos con igualdad de género. Mientras me escuchan, me gustaría que me coloquen en el chat. Primero, primero si ustedes han escuchado en concreto hablar de alguna experiencia de presupuestos participativos y si habían escuchado de alguna experiencia en concreto para incorporar género en los presupuestos participativos, que es un poco el objeto de la sesión de hoy. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque está demostrado que los procesos de presupuesto participativo no garantizan de por sí la inclusión de la igualdad de género. Y esto es en realidad por dos razones fundamentales. La primera es porque las mujeres y los hombres tienen diferentes posibilidades y oportunidades de participación, ¿no? Primero, la comunidad no es un lugar homogéneo, existen distintos grupos poblacionales con demandas e intereses diferenciados. Por tanto, cuando unos grupos tienen más posibilidad de participar, esas demandas e intereses de esos grupos van a poderse ver reflejadas de mejor manera en lo que se expresa en el presupuesto participativo. Por otro lado, la asignación tradicional de roles, que hace que las mujeres cuenten con menos experiencia en la participación en la esfera pública, porque como estábamos mencionando antes, las mujeres se han encargado principalmente por la socialización del trabajo de cuidados y del trabajo al interior de los hogares, luego cuentan con una menor experiencia de exposición en lo público. Además, esa carga de cuidados no remunerada desproporcionada que se ha incrementado, como decíamos, en el contexto de la crisis, hace que las mujeres cuenten con menos tiempo disponible, por lo que podemos prever que si un espacio de presupuesto participativo se convoca, por ejemplo, en un horario a las 8 de la tarde, 9 de la noche, donde las mujeres ya tienen que estar enfrentando sus responsabilidades de cuidado, no van a poder participar. Y luego, justamente porque las mujeres somos socializadas en esa preocupación y cuidado de los otros y de las otras y no necesariamente en el autocuidado y en el cuidado de nuestras necesidades, cuando las mujeres participan, también lo hacen muchas veces expresando necesidades ajenas y no propias, ¿no? Entonces, estas distintas formas de participar y oportunidades de participación de hombres y mujeres, si no son tenidas en cuenta, harán que un presupuesto participativo no esté incorporando esta participación inclusiva y la perspectiva de género. La segunda razón por la que los presupuestos participativos no garantizan la perspectiva de género, y podemos pasar a la siguiente, Margarita.
es porque también sabemos que los programas, proyectos, las intervenciones que se diseñen, digamos, neutralmente, sin tomar en cuenta este abordaje de género, cuando estos programas y proyectos no incorporan la perspectiva de género, pues lógicamente los proyectos y programas que son llevados a las asambleas en los presupuestos participativos tampoco la van a estar incorporando, ¿no? Entonces, ¿qué solemos observar en este tipo de experiencias? Por un lado, no se toma en cuenta los impactos diferenciados de los proyectos en hombres y mujeres, ¿no? Podemos pensar a lo mejor que vamos a estar construyendo, por poner un ejemplo clásico, una cancha deportiva de fútbol a través de un programa de presupuesto participativo. Por un lado, eso tiene un impacto diferenciado en el tipo de empleo que se genera, ¿no? Quienes suelen involucrarse en la construcción de una cancha, tiene un impacto diferenciado en el uso, puesto que por la misma razón que explicaba que las mujeres tienen mucha más pobreza de tiempo y mucha más responsabilidad sobre los cuidados, tampoco suelen, desgraciadamente, practicar deporte y practicar fútbol, y por tanto van a tener un uso minoritario de ciertas instalaciones, ¿no? Otro de los elementos que claramente hace que no se incluya la perspectiva de género en los proyectos priorizados es porque no se desagrega los beneficiarios y beneficiarias potenciales o los usuarios y usuarias potenciales de esos proyectos. Tampoco esos proyectos, cuando se formulan, parten de una realidad que es desigual. Por tanto, una integración del enfoque de género en los proyectos sí debería tener un primer análisis de contexto y un primer análisis de cuáles son las desigualdades de partida que podrían además ser abordadas por los proyectos. Y otro elemento muy importante a la hora de analizar estos presupuestos, estos programas, y donde se suele ver que no existe esta mirada de género, es porque los proyectos y programas no tienen en cuenta si están incrementando la carga de trabajo no remunerado de hombres y mujeres y si su aporte es valorado. Y pongo un ejemplo muy clásico en varios de los programas de presupuesto participativo. Por ejemplo, se priorizaron medidas para dar un servicio comunitario de salud a las personas de la comunidad. Y el proyecto de presupuesto participativo financiaba lo que era la instalación. Lo que era el trabajo de difusión se hacía a través de una red de voluntariado de promotores y promotoras de salud, pero que sobre todo estaba ocupada por mujeres promotoras de salud que trabajaban de una manera voluntaria. Por tanto, este es un proyecto de presupuesto participativo que claramente incrementó la responsabilidad del trabajo y la carga del trabajo no remunerado que hacían las mujeres, contribuyendo a empeorar su pobreza de tiempo y contribuyendo a limitar pues, las otras oportunidades que cuando las mujeres disponen de tiempo pueden aprovechar. Entonces, una vez hecho el diagnóstico de por qué los presupuestos participativos per se no garantizan la inclusión de la perspectiva de género, siguiente por favor, Margarita, voy a tratar, por tanto, de dar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo esta perspectiva de género sí se podría incorporar. Siguiente, por favor. Bueno, una de las primeras recomendaciones es buscar mecanismos explícitos cuando estamos diseñando los procesos de presupuesto participativo, mecanismos explícitos, digo, que faciliten la participación equitativa de hombres y mujeres. Uno de ellos es convocar de manera explícita a organizaciones de mujeres, por ejemplo, dependiendo de cómo se haya estructurado la participación en estos procesos, muchas veces ha sido por distrito, por unidad territorial y no tanto por institución u organización. Si solo hacemos una distribución de la participación por territorio, tendremos que asegurarnos que hay una cuota o una activa fomento de la participación de las mujeres de ese territorio. Pero otra manera alternativa también es complementar esa participación territorializada por la participación de organizaciones, entre ellas las organizaciones de mujeres. Podemos convocar organizaciones gremiales, podemos
convocar a organizaciones vecinales, pero podemos convocar a organizaciones de mujeres. Las mujeres trabajan mucho en organizaciones de base y son ahí donde ellas organizan sus propuestas y pueden llevarlas a las asambleas de presupuesto participativo. Otro de los elementos clave para promover esta participación equitativa es este trabajo preparatorio entre grupos de mujeres. Por lo que comentaba antes, muchas veces las mujeres van a las asambleas de presupuesto participativo no tanto defendiendo sus propias propuestas o sus propias demandas, sino mirando más por el bien ajeno, digamos, el bien del otro o de la otra. Entonces, un trabajo preparatorio ayuda a que las mujeres se organicen previamente y trabajen en una priorización de sus demandas desde sus propias necesidades. Otro de los elementos que ha resultado muy exitoso para promover la participación de las mujeres en estos espacios ha sido cuando se toman en cuenta los horarios y de las convocatorias, horarios que sean más compatibles con esas responsabilidades del cuidado, o cuando también, alternativa o complementariamente, se ofrecen espacios de servicio de cuidado infantil, lo que sería, por ejemplo, una ludoteca, a la vez que se generan las asambleas. Están estos espacios alternativos para que niños y niñas puedan estar al cuidado de terceras personas mientras padres y madres están participando de las asambleas. Muy importante la difusión de los materiales con un lenguaje inclusivo. Veíamos muchas convocatorias que hablaban de vecinos, venid a participar. Hay que usar el lenguaje inclusivo y hay que apelar a las mujeres para que se sientan parte de ese llamado. Y bueno, y el elemento que comentaba anteriormente, ¿no? Si vamos a optar también por una distribución territorial de la participación, es muy importante que veamos cuotas específicas para la participación de hombres y mujeres en esa participación territorial, porque también muchos de los líderes vecinales, si bien las mujeres participan mucho en las organizaciones comunitarias y vecinales, muchas veces los líderes de esas organizaciones son hombres y por tanto si solo acuden los líderes serán muchas veces mayoritariamente hombres. El otro de los elementos o el otro bloque de propuestas tiene que ver con cómo podemos incluir el enfoque de género o promover esa inclusión del enfoque de género en el conjunto de los proyectos priorizados, ¿no? Entonces, muchos de los municipios lo que orientaron es la obligatoriedad de que las propuestas presentadas desde la ciudadanía a la financiación del presupuesto participativo tuvieran que incluir información explícita sobre cuál era el impacto desagregado que el proyecto esperaba tener en hombres y mujeres, cuál era el número esperado de beneficiarios y beneficiarias, pero desagregado por sexo, cómo los proyectos podían contribuir a disminuir una brecha de desigualdad y de inequidad existente, o cómo los proyectos podían disminuir o por lo contrario incrementar la carga de trabajo no remunerado de hombres y mujeres. Recuerdo un proyecto muy claro que se impulsó en un municipio de Bolivia, donde con el presupuesto participativo se comenzaron a financiar las escuelas estivales, las escuelas que se desarrollaban, escuelas municipales para deportes y otras actividades culturales para niños y niñas durante el periodo vacacional, ¿no? Porque en los periodos vacacionales, que suelen ser largos, suelen ser de 2 meses en nuestros países, muchas de las madres y padres con recursos pagan por estos campamentos vacacionales o pagan por tener una persona al cuidado de sus hijos e hijas, pero las personas de menos recursos no podían permitírselo. Entonces, ese es claramente un proyecto que contribuye a reducir la carga de trabajo no remunerado y a hacer que esa responsabilidad del cuidado no remunerado no sea un impedimento para las mujeres poder continuar con su posibilidad de generar ingresos y de un medio sostenible de vida para sus hogares. Adicionalmente, hay que hacer un trabajo de sensibilización y de formación con el personal del municipio, quien diseña, quien elige, quien prioriza, quien acompaña a las comunidades a trabajar estos temas, y también generar mecanismos explícitos para promover la priorización de proyectos desde y para las mujeres. Es decir, que una parte de los presupuestos participativos pueda ser destinada
a financiar proyectos que contribuyan a la igualdad de género y a cubrir necesidades explícitas de mujeres, ¿no? Y ahí otro de los elementos que también ayuda a identificar cuáles son este tipo de proyectos, por un lado es que vengan definidos desde espacios de agendas propias, como decía, una asamblea de mujeres, organizaciones de mujeres, también el hecho de que los proyectos definan a quienes benefician, desagregado por sexo, y otro de los elementos que también a veces aporta es que los proyectos puedan incluir los aportes que la comunidad hace en forma de trabajo no remunerado, como aporte en especie, pero que se incluyan también tradicionalmente los trabajos realizados por mujeres. Y aquí me explico. Muchos de los proyectos que se presentan a los presupuestos participativos y que tienen que mostrar un aporte de la comunidad, un aporte en especie, hablan del aporte que muchos hombres, algunas mujeres también, hacen en términos de mano de obra. La comunidad, o sea, el proyecto pone los materiales y el aporte puede ser de la comunidad en términos de mano de obra, ¿no? No remunerada. Bueno, este es un aporte posible, pero hay otros aportes, como por ejemplo las contribuciones en preparación de alimentos, en cuidado de las personas dependientes de quienes están contribuyendo en especie. Un hombre no puede salir y hacer sus aportes de trabajo en la construcción, digamos, si no tiene alguien a cargo de las personas que son dependientes de este hombre o de esta mujer y deben ser cuidadas, ¿no? Entonces, ampliar la visión de los aportes en especie para poder reflejar no solo trabajos realizados tradicionalmente por hombres, sino trabajos de cuidados, trabajos de aportes en alimentos, en cuidado de la comunidad, etcétera, que pueden ser hechos por hombres y mujeres, aunque realmente, tradicionalmente han sido realizados por mujeres. Bueno, y luego a la hora de definir los criterios de selección de los proyectos, si realmente queremos establecer un criterio de priorización de proyectos desde y para las mujeres, es necesario, por ejemplo, se puede dar mayor puntaje a proyectos que sepamos que beneficien a mujeres jefas de hogar, que son uno de los colectivos más afectados, como mencionaba antes, por la doble carga, ¿no? La responsabilidad de llevar el ingreso único al hogar y la responsabilidad de tenerse que ocupar en exclusividad de las responsabilidades del cuidado, o priorizar y dar más puntos a estos proyectos que se incorporan esa información sobre el impacto diferenciado o sobre los objetivos para reducir la desigualdad. Y finalmente, si bien los presupuestos participativos son un espacio donde la ciudadanía con el gobierno prioriza y define una serie de proyectos, también sabemos que es muy importante generar mecanismos explícitos de seguimiento para que la ciudadanía pueda tener una veeduría ciudadana, monitorear cómo se implementan esos proyectos, ¿verdad? Bueno, pues la misma precaución que tenemos que tener para asegurar que las mujeres participen de manera equitativa en los espacios de decisión de dónde va la inversión y dónde se proponen los proyectos y se eligen los proyectos, estos mecanismos también tienen que poderse, esa equidad también tiene que poderse ver reflejada en los espacios de veeduría. Y también es importante que estos proyectos pues, generen una serie de indicadores de proceso que nos ayuden a monitorear si realmente los proyectos de presupuesto participativo están realmente contribuyendo a promover la igualdad de género, ¿no? Y ahí les pongo algunos ejemplos. Se puede monitorear cuántas mujeres han asistido a las asambleas o a las veedurías versus el número total de participantes, cuáles son los proyectos o el número de proyectos y propuestas que han sido desarrollados o propuestos por organizaciones de mujeres frente al total de los proyectos propuestos, cuáles de los priorizados han sido propuestos por organizaciones de mujeres frente al total de los priorizados, o cuál es el número de proyectos propuestos por organizaciones de mujeres priorizados frente al número total de proyectos propuestos por organizaciones de mujeres. O sea, las organizaciones de mujeres pueden estar proponiendo 10 proyectos y ninguno ser escogido. O de los 10 proyectos que propongan,
escogerse 5, luego estamos hablando del 50%. Siguiente. Bueno, y también los presupuestos participativos que han ido generando distintos elementos de institucionalización. Se generan reglamentos, se generan guías, se generan manuales, se generan reglamentos locales, directrices. Todo esto, a la hora de irlo definiendo como proceso y como capacidad decisoria, también debe ir incorporando todos estos otros elementos que he planteado en las propuestas en esos instrumentos de institucionalización. Bueno, para mostrarles algunas buenas prácticas en la región, de las cuales yo fui inspirando un poco este listado de propuestas, y que en la bibliografía ampliada les voy a dejar algunas referencias. Los más renombrados han sido Rosario, en Argentina, Recife, en Brasil. Saben que Brasil fue pionero en presupuestos participativos a través de la ciudad de Porto Alegre, pero quienes fueron pioneros en la incorporación de género en los presupuestos participativos fueron la ciudad de Recife. En Bolivia, donde el presupuesto participativo, el proceso participativo estaba como parte de la ley de descentralización y por tanto hay un sinnúmero de municipios, Villa El Salvador en Perú o Montevideo, Uruguay, y algunos de los elementos que trajeron estas buenas prácticas o aprendizajes, por un lado es este elemento de traer espacios específicos para garantizar la participación de las mujeres, como fueron la asamblea de las mujeres, la plenaria de las mujeres. En algunos, como Villa El Salvador, se estableció, la participación era territorial, pero se establecieron cuotas en esos espacios vecinales para que al menos hubiera una representante hombre o mujer, la definición de horarios, el uso de esas ludotecas, las campañas de promoción vecinal con un lenguaje inclusivo para llamar a la participación de las mujeres. También se trabajaron en documentos y guías explícitos para orientar la incorporación de género en los proyectos que se formularan y se presentaran al presupuesto participativo. También se desarrolló un trabajo importante de formación y acompañamiento, por un lado al personal municipal, pero también a las organizaciones de mujeres, porque bueno, a veces la elaboración de propuestas tenía su complejidad, entonces también se formaba a las mujeres para que pudieran formular sus propios proyectos y presentarlos al presupuesto participativo. Y luego la elaboración o el desarrollo de marcadores de gasto a modo de trazadores de género que permitan identificar cuáles de esos recursos asignados al presupuesto participativo eran recursos que contribuían a la igualdad de género y cuáles de esos además eran finalmente ejecutados. Y ya la siguiente, con esto creo que voy a ir cerrando. Bueno, yo quisiera que después de esta presentación se quedaran fundamentalmente como con 3 grandes titulares. El primero de estos titulares es que tenemos que pensar que para las personas que además trabajamos cercanas a los presupuestos que siempre han sido importantes porque han sido un reflejo de los compromisos de los gobiernos y una herramienta para la capacidad de acción de los estados, si eran importantes, hoy en día se han vuelto todavía más importantes porque son el instrumento fundamental para generar el músculo en los estados y en los gobiernos para dar una respuesta adecuada a la crisis del COVID y a sus impactos socioeconómicos. Sin embargo, el desafío es que ahora tenemos que hacer más con menos, es decir, las necesidades han aumentado a la vez que los ingresos caen. Por tanto, tenemos que ser mucho más certeros con los gastos que elegimos, a la vez que generamos mecanismos de gobernanza, de transparencia, que ayuden a que los ingresos no caigan tanto o puedan recuperarse o compensarse aquellos que caen por otras vías porque se aumenta la capacidad de recaudación, porque los ciudadanos y ciudadanas que sí lo pueden hacer pueden pagar, etc. Entonces, los presupuestos como herramienta fundamental para dar respuesta a los impactos de la crisis de la COVID. La segunda idea fundamental que quiero rescatar es que los presupuestos participativos refuerzan esta herramienta de los presupuestos para poder servir como respuesta a la crisis, porque ayudan a mejorar la orientación de los recursos hacia esas necesidades reales y porque ayudan a favorecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, lo cual hará más factible también la mejora de la recaudación de los ingresos y la pérdida de gasto vía desvíos por usos indebidos.
Y la tercera de las grandes ideas o titulares que me quisiera que pudieran quedarse es que los presupuestos participativos, como he tratado de explicar en la sesión, no garantizan per se necesariamente la perspectiva de género, no garantizan porque las mujeres no están en igualdad de condiciones que los hombres de participar y porque las propuestas y las iniciativas que se diseñan no necesariamente están abordando las desigualdades o contribuyendo a abordar las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres y por tanto se requieren medidas específicas para que estos dos problemas, la falta de participación de las mujeres y la integración de la perspectiva de género en los proyectos e iniciativas presentadas, puedan realmente efectivarse a través de estos procesos. Sin más con eso, les dejo aquí, bueno, que como la presentación también siguiente, Margarita, les dejo aquí algunas referencias bibliográficas para que puedan ver incluso más detalles sobre las experiencias, algunas guías y directrices del cómo incorporar la perspectiva de género en los presupuestos participativos. Y bueno, también quedo ahora en la sesión de preguntas y respuestas abierta para que puedan plantearme cualquier duda o cualquier comentario que deseen hacer y consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muy excelente, excelente la sistematicidad a todos los elementos a tener en cuenta para la efectiva incorporación del enfoque de género en los presupuestos participativos. Experiencia que en Colombia tiene diversos niveles de desarrollo y en todo caso se constituye en una opción de rubro del presupuesto para las entidades territoriales. Por tanto, en una dimensión o en otra se adelantan experiencias de presupuestos participativos. Es fundamental la acotación de que el que sean presupuestos participativos no garantiza per se que se tenga el enfoque de género y necesitamos trabajar en esa vía. Y es el momento hoy que estamos cerrando los planes operativos anuales de inversión, que el proyecto a través del cual se esté financiando considere esos elementos que básicamente se sintetizan para incorporar el enfoque de género, como tener información que nos permita aportar en términos de situación de las mujeres, tener ojalá indicadores que nos permitan partir de ese diagnóstico para poder llegar a qué resultados y qué impactos se esperan tener que se reflejen en las iniciativas que resulten formuladas, las metodologías de trabajo, tanto en lo operativo, es decir, en la parte logística, que se considere los horarios factibles para las mujeres, que se considere si lo viable es por territorio ubicar organizaciones de mujeres o de qué forma hacerlo, grupos etarios de mujeres, de qué forma hacer en toda esa metodología de debate, de discusión, pero también después en la de seguimiento, en la de sistematización de la experiencia, en la de socialización de los resultados de la experiencia, que se destaque qué ocurrió con las iniciativas de las mujeres y en la metodología de construcción de esas iniciativas de inversión que normalmente van a ese nivel y los técnicos las detallan. O sea, que ahí efectivamente en las guías que las comunidades tengan se incorpore el tema de género, el tema de la situación diferencial de las mujeres. Y un gran componente, uno, que siempre para todo proceso nuestro de incorporación del enfoque de género debe ser un punto de partida, las agendas de las mujeres. O sea, antes necesitamos siempre la claridad de que las mujeres lleguen con y por sus agendas, no a estar en las mesas de trabajo de los adultos mayores, de la niñez, y si vamos a otras mesas vamos a hacer alianzas con las agendas de las mujeres. Y el gran componente de tener procesos formativos, tanto al funcionariado que va a participar en estos ejercicios, que tengan claridad con relación a los elementos de género, por qué se cualifica y se hace más eficiente esa gestión, y a las mujeres mismas en torno a poder optimizar y hacer efectiva su participación. Todas, creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos estado en este tipo de escenarios y vemos cómo hay todo tipo de triquiñuelas para acallar a las mujeres, para que en el momento de votación de la priorización ojalá se deje que sea a la medianoche para que se hayan tenido que ir. Entonces hay que entrenarse y prepararse
para poder ser efectivas en estos escenarios. Y pues digamos que las experiencias es muy importante retomarlas, observarlas, leerlas. Muchas de estas que están tan avanzadas, Rosario es muy interactiva y es muy para estos tiempos. Bogotá ha hecho aproximaciones muy interesantes, muy basadas en su momento en el modelo de Recife. Entonces yo pienso que es muy importante que consideremos como estas tres elementos de la conclusión, ¿no? Cómo hoy los presupuestos participativos son una herramienta, digamos como la herramienta que nos queda. Ya agotamos plan de desarrollo, estamos agotando presupuesto de la vigencia próxima, pero estamos en formulación de cómo se van a hacer los presupuestos participativos. Bogotá está cerrando esa etapa, pero Medellín también, Popayán lo formula, ¿sí? Entonces, tener esa claridad, tener claro cómo los presupuestos participativos nos permiten hacer ese link entre lo que la gente está demandando, ¿sí? Y lo que efectivamente se va a hacer, dando transparencia y en esta situación que tenemos tan crítica en el país de corrupción, un elemento anticorrupción fundamental. Y pues incorporar el enfoque de género es en todo el proceso presupuestario, incluidos los presupuestos participativos, es la tarea. Entonces quedamos abiertas a las preguntas para Raquel. Muchas gracias, Raquel. Pues muchas gracias, Patricia, por esta recapitulación. Quería, mientras que Adrián prepara la hoja con todas las preguntas que hemos recogido durante esta conferencia, quería comentar también una buena práctica del otro lado del charco que viene aquí del Ayuntamiento de Madrid. Hace unos años hubo unas prácticas de presupuestos participativos. Bueno, y hubo una cosa interesante, que el Ayuntamiento reservó un dinerito para hacer unas formaciones a los distintos distritos, las mesas de género que había en los distintos distritos de la Comunidad de Madrid, donde en esas mesas de género había representantes de asociaciones feministas, más mujeres a título individual feministas que querían velar por sus intereses dentro de sus distritos. Se hizo unos cursos en los cuales se les enseñaba cuál era el presupuesto de su distrito y en qué se estaba gastando el dinero. Entonces, mujeres que nunca habían visto antes cómo era un documento de presupuesto y se enfrentaban a ello por primera vez, poder aprender a leer, ¿no? Ese presupuesto, entender cómo se organiza y gracias a eso también poder hacer unas propuestas entendiendo a dónde van los dineros, en qué se gastan, cuánto hay, qué se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que esa también es una práctica interesante que se puede aplicar perfectamente a cualquier contexto. Bueno, vamos a ver las preguntas que hemos recogido. Le pediría a Adrián, por favor, que nos ponga el documento Word. Sí, Margarita, estoy compartiendo. Un segundo. Ahora. Vale. Vamos a ver. Bueno, vemos primero algunos comentarios de Diana. Yo creo que cuando Raquel preguntó si hay prácticas que conozcan los participantes sobre presupuestos participativos en los territorios, comenta Diana, bueno, que en el módulo del curso se abordó este tema y dice, viendo el contexto de Popayán, Colombia, ciudad intermedia, una observa cómo hay poca participación de las mujeres y cómo los recursos se destinan principalmente al tema de infraestructura, vías, acueductos, etc. Hay otro comentario de María Bernarda que comenta, en Cartagena existe un consejo administrativo de proceso de presupuesto participativo, allí podríamos garantizar la participación de organizaciones de mujeres. María Isabel comenta, habría que tener una sublínea en los presupuestos con enfoque de género que están establecidos para responder a la crisis del COVID-19 específicamente, o sería una línea principal dentro de los presupuestos con enfoque de género. No sé si, Raquel, quieras ya ir comentando alguna de estas preguntas, tal vez. Sí, perfecto. Bueno, muy importante la cuestión de la infraestructura, porque efectivamente en los presupuestos participativos se suele usar el rubro de inversión y por tanto
hay una tendencia a presentar propuestas y proyectos que tengan que ver con infraestructura. Ahora, la infraestructura tampoco es neutral al enfoque de género y nosotros podemos ver desde varias aristas y analizar desde el enfoque de género desde varias perspectivas los proyectos de infraestructura. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el uso de la infraestructura, ¿no? ¿Quién la va a usar? Y no estamos hablando de bancos rosas o bancos azules, ¿no? Bancos en el parque, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos diseñando un parque, digamos, de recreativo, nosotros podemos estar diseñando un parque recreativo precioso, con muchísimos árboles y muchísima floresta, etcétera, pero a lo mejor no estamos incorporando bancos para sentarse, con lo cual las personas mayores a lo mejor no van a hacer uso de ese parque, o no estamos incorporando espacios recreativos para niños y niñas, con lo cual las mujeres pues, tampoco tenderán a ir con sus hijos e hijas, o los padres y las madres no harán uso de su tiempo recreativo con hijos e hijas para ir a los parques, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos el parque? Yo recuerdo un ejemplo que sí nos ponían justamente en Villa El Salvador, era que habían diseñado un parque y, digamos, de acuerdo a la mirada de los hombres, los bancos para sentarse estaban mirando del parque hacia afuera, o sea, como por donde pasaba la calle alrededor. Mientras que desde la mirada de las mujeres, lo que pedían es que los bancos estuvieran del parque hacia adentro, o sea, mirando hacia el interior del parque y que hubiera espacios recreativos para niños y niñas pequeños, ¿no? Entonces, un mismo parque, que es un mismo proyecto de infraestructura de presupuesto participativo, uno puede analizarlo, puede agregarle valor pensando en múltiples usos de una población que es diversa, ¿no? Es un elemento. Otro elemento que tiene que ver con la infraestructura y el uso es que existe la infraestructura es justamente fundamental para contribuir a reducir la carga de trabajo no remunerado. Entonces, la infraestructura que llamamos infraestructura social de los cuidados, a través de centros de cuidado de atención infantil, por ejemplo, centros de salud, a través, por ejemplo, de la mejora del transporte público y cómo las rutas del transporte público conectan mejor los espacios de cuidado con los espacios residenciales, que hacen que reduzcan sus tiempos de trayecto, las personas que los usan para ir a asistir a centros de cuidado, a centros educativos, a centros de salud, etcétera, también es un elemento fundamental para poder reducir. Entonces, no es lo mismo que yo emplee 1 hora en dar una vuelta al municipio o a la ciudad para poder, no sé, acompañar, digamos, a mi hijo, a mi madre, a mi hermana, a un centro de salud, o que yo emplee media hora para acudir al mercado a abastecerme de bienes y servicios básicos, que reduzca a la mitad ese tiempo. Si yo reduzco a través del transporte y de una buena infraestructura de transporte el tiempo de desplazamiento para necesidades de cuidado, yo también estoy contribuyendo a reducir el trabajo de cuidados. Entonces, los proyectos de infraestructura son fundamentales para reducir el tiempo de trabajo de cuidados no remunerado. Entonces, vía el uso, quién va a usar y cómo el uso de esas infraestructuras sí responde a una mirada amplia y diversa de la población. Se pueden mirar los proyectos de infraestructura. Y el otro elemento fundamental para mirar los proyectos de infraestructura es el empleo que generan. ¿Cómo podemos también promover que el empleo que se genera en esos proyectos de infraestructura sea un empleo equitativo, ¿no? Y sabemos que en la construcción es un trabajo mucho más masculinizado, pero también ha habido ejemplos muy exitosos de municipios donde incluso por una necesidad perentoria, porque los hombres habían migrado, por ejemplo, o estaban fuera de lo rural, estaban fuera del país, las mujeres tuvieron que aprender a construir, a usar la pala, la cementera, el ladrillo, y fueron las que se hicieron cargo de las construcciones de los proyectos de infraestructura. Entonces, tenemos que tender a promover una generación de empleo equitativa también a través de los proyectos de infraestructura. Quería también entrar al comentario, a la pregunta específica. Había una pregunta, a ver, déjame ver, sobre... El COVID. Sobre el COVID. Miren, no sé, nosotros al menos en ONU Mujeres ya estamos aplicando esa lógica. Nosotros, cualquier centavo que nosotros ya estamos usando de nuestros recursos,
estamos viendo cómo contribuye a dar la respuesta al COVID. Y yo creo que ahora, en la coyuntura actual, debería ser una prioridad sobre todas las otras prioridades que ya sabemos que existen. Entonces, no es que solo se dedique a la respuesta al COVID, pero tenemos que poder leer cuál es la contribución de los proyectos que hacemos a la respuesta al COVID y cómo esa contribución a esa respuesta también está mirando de una manera prioritaria a los grupos que están siendo más fuertemente afectados por la crisis del COVID. Entonces, si miramos a los hogares de jefatura femenina, si miramos a los grupos de población que estaban en el sector informal, que han perdido totalmente sus ingresos y no tienen ningún tipo de capacitación. Si miramos a cómo responder a esas necesidades que han crecido exponencialmente de trabajo de cuidados no remunerado, estamos aprovechando también el uso de los recursos públicos para hacer una respuesta efectiva al COVID. Por tanto, en tiempos como los que nos manejamos, la respuesta al COVID y una respuesta que integre la perspectiva de género, porque no habrá respuesta al COVID, como ya lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, no habrá respuesta efectiva al COVID si no se tiene en cuenta los impactos diferenciados en hombres y mujeres y si no se integra la perspectiva de género en los proyectos. Entonces, generar esa respuesta al COVID desde esa mirada de integración de estas necesidades y de la perspectiva de género en cualquiera de las propuestas que nosotros estemos generando en estos espacios. Sí, a ver, aquí tenemos un comentario de Rosalvina. Dice, el Cauca estableció en el plan de desarrollo el seguimiento a proyectos utilizando el trazador. Importante conferencia nos da elementos para el seguimiento de los proyectos para identificar la incorporación del enfoque de género. Carlos Hernández dice, muchas gracias por la charla sobre presupuestos participativos con enfoque de género. Son elementos muy valiosos para incorporar en la formulación de presupuestos de las entidades y de los proyectos con enfoque de género. Rosalvina nos pregunta, el aporte de trabajo no remunerado en un determinado proyecto, ¿cómo lo cuantificamos? Sí, bueno, en el tema del seguimiento, yo realmente siempre me congratulo por la experiencia colombiana y haber conseguido con tanto éxito contar con el trazador, porque el trazador permite no solo identificar qué se asigna, sino también identificar qué se ejecuta. Muchas veces sabemos que los recursos que se asignan a género luego no se ejecutan porque se desvían para otros recursos y porque también de alguna manera en procesos como los que planteamos aquí, que facilitan también mucho más la desagregación de la información y el hecho de que pueda existir una veeduría ciudadana, no solo una participación ciudadana en la decisión, sino una veeduría ciudadana. Así que el trazador, concuerdo que es una herramienta fundamental para mejorar los presupuestos participativos con enfoque de género y para dar seguimiento al uso de los recursos. Y sobre el aporte espera que estoy recopilando ahora el otro tema, cómo medir el aporte de trabajo no remunerado. De nuestra experiencia lo que veíamos es que, por ejemplo, en los proyectos de presupuesto participativo sí se medía la mano de obra que se generaba, o sea, que se aportaba desde la comunidad para la construcción. Y bueno, ese es un aporte pues, que se valoraba en términos de tiempo y se calculaba un valor hora y eso se colocaba como aporte en especie. Pero, por ejemplo, no se incorporaban otro tipo de aportes, como por ejemplo, durante los proyectos comunitarios se establecían a lo mejor ollas populares o comedores donde las mujeres cocinaban para que toda la gente que estaba involucrada en la construcción pudiera alimentarse. Eso también puede ser un aporte comunitario que se refleje y la manera de calcular ese aporte no remunerado es lo mismo. Uno estima la cantidad de horas y le pone un precio o un cálculo de lo que valdría ese tiempo, digamos un cálculo que uno puede usar el valor de mercado, cuánto pagaría yo por trabajar, digamos, por contratar ese servicio, por ejemplo, de alimentación, y entonces esto lo puedo estimar como aporte de las contribuciones de los proyectos también.
Veo que también Diana Espinosa ha levantado la mano dentro de la opción que tenemos. Creo que le he permitido que pueda hablar. Diana, ¿tenías alguna pregunta? Hola, buenos días. No, disculpen, no sé cómo se activó, pero Raquel, un saludo y te estaba escribiendo que siempre es un gusto escuchar y pensar un poco cómo las estrategias de presupuestos participativos pueden también llevar esta mirada, que es una mirada que apunta, como bien decías ahora, a la eficiencia y eficacia del gasto público, más en momentos como estos que por el impacto del COVID necesitamos que efectivamente cada peso que tienen los estados pueda invertirse de una manera en que la gente lo sienta cercano, sienta que resuelve realmente inquietudes que tienen. Y para esto sirve pensar desde la perspectiva de género y poder usar esta herramienta. Entonces, nada, agradecerte mucho el tiempo y la participación siempre para acompañar a Colombia. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Diana. Un gusto saludarte también, saberte ahí. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, aún tenemos unos minutillos. En el material del curso hay un vídeo interesante, no sé si lo han visto, que les animo a que lo vean. Es un vídeo que se llama, está grabado en la ciudad de Barcelona y se llama ¿Cómo sería una ciudad diseñada por mujeres? Entonces ahí hay muchos ejemplos también de infraestructuras con enfoque de género, iluminación, parques, zonas comunes. Es un vídeo bonito, corto y muy ilustrativo con muchos ejemplos. Les animo a que lo vean también. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, vamos a pasar a la fase final de recordatorios del curso. Esta semana hemos estado en la penúltima semana del curso con el módulo 4. El lunes que viene empezaremos el módulo 5, que es el último. Les recuerdo, por favor, que cada módulo va acompañado con un tipo test al final, muy cortito, con 5 preguntas, y que cada módulo va acompañado con un foro en el que al menos tienen que poner un comentario, una reflexión, escribir una pregunta, participar de alguna manera. Cuando terminemos el curso vamos a tener un espacio para presentar los resultados del ejercicio práctico que están haciendo en grupo. Tenemos 8 grupos de trabajo, de los cuales solo hemos recibido reporte de 3 grupos, Medellín, Barranquilla y Villavicencio. Quería animar, por favor, a los 7 grupos restantes que manden cuanto antes a Patricia, que la tienen un poco en vilo y es la tutora del curso, el reporte y el avance del ejercicio en grupo. También les quería recordar que, bueno, que al ser un trabajo en grupo, pues hay una responsabilidad individual que afecta también a los demás integrantes del grupo. Entonces, les animo a que coordinen y avancen en ese trabajo grupal para llevar el ejercicio a buen puerto. Pues nada más. Margarita, tenemos una pregunta de Mónica Parada. A ver, que no la veo. Mónica, aquí. Tengo una pregunta sobre si existen ejemplos donde hay trazadores presupuestales y se puedan cruzar dos políticas, es decir, los recursos de COVID y dentro de esto los recursos de mujer o viceversa. Raquel, ¿conoces alguna práctica? Bueno, para ser muy sincero, el COVID, como parece que viviéramos ya casi toda la vida con el COVID porque está empezando a mermar nuestra capacidad de resiliencia, pero es verdad que es muy reciente. Entonces, no digo que no lo haya, pero es verdad que todas las propuestas de respuesta al COVID, desde ONU Mujeres y CEPAL, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio para capturar todo lo que son las políticas de respuesta al COVID, pero les voy a contar también una cosa bien curiosa. Hemos sido capaces de capturar la información de lo que los estados están haciendo, publican qué van a hacer, se comprometen a hacer, pero hasta ahora ninguna de esas información muestra cuántos recursos les van a asignar. Entonces, tenemos un observatorio de medidas de políticas de género con respuesta al COVID que tenemos como parte de como una pestaña específica de género en el Observatorio
la COVID de la CEPAL, que es pero nos estamos encontrando con enormes desafíos para encontrar la información sobre los recursos asignados. Entonces, no conozco ninguna práctica en concreto, pero creo que es muy importante empezar a pensar ese tipo de herramientas que ya desde los presupuestos de género usábamos, ¿no? Para seguirle la pista al dinero, para poderlo identificar cuánto del total es de género o cuánto se ejecuta de lo que se asigna, para usarlo también en el marco de la respuesta al COVID y de alguna manera medir los esfuerzos relativos que los estados están haciendo en la respuesta al COVID y cuántos de estos realmente tienen este aporte específico o esta integración de la mirada de género en esa construcción de propuestas. Así que me parece un comentario muy pertinente y sin conocer ninguno explícito, sí les cuento que yo creo que es uno de los desafíos que tenemos las personas que trabajamos en presupuesto, poder reforzar la herramienta de presupuesto con enfoque de género para también poder hacer seguimiento a las asignaciones para la respuesta al COVID. Tenemos otra pregunta más de Ruth Mary. Dice, con relación a esta última pregunta, considero que la planeación y presupuestación con enfoque de género permite maximizar u optimizar los recursos asignados. Es decir, que el trabajo de transversalización permite esta interacción de políticas. Bueno, es una observación. Sí, coincido y como digo, cuando uno trabaja desde la cultura de mirar los presupuestos para que los presupuestos sean más útiles y de trabajar herramientas para integrar la perspectiva de género, porque sabíamos que ya traía una mejora en la eficiencia de los recursos públicos, en este contexto de realmente necesitar hacer el mejor de los usos de los recursos públicos para poder enfrentar la crisis, quien mejor use los recursos mejor la enfrentará. Creo definitivamente que los presupuestos con enfoque de género aportan a ese mejor uso de los recursos y a esa optimización del gasto. Bueno, pues a ver, no sé si hay una nueva pregunta. Sí, otra. Esto es más un comentario. En Colombia tenemos una herramienta de captura de información presupuestal territorial que se llama FUT y una herramienta para que las entidades se piensen en este contexto de COVID. La presupuestación considero que son avances importantes. Gracias, Mónica, por compartir el comentario. Bueno, pues veamos qué ocurre en las entidades territoriales en Colombia. De aquí en adelante, si surgen unas prácticas innovadoras con trazadores específicos para el COVID y género, a ver si surge algo interesante, alguna práctica que luego podamos presentar en otro seminario futuro. Muchísimas gracias, Raquel, ha sido un gustazo tenerte aquí. Me encanta todo lo que sabes de América Latina después de todos estos años de trabajo. Eres como una enciclopedia de los presupuestos sensibles a género en América Latina, siempre consulto tus publicaciones. Y bueno, nada más, muchísimas gracias a todos, a Raquel sobre todo, a Patricia por la recapitulación y por estar al tanto de todo el curso, Paola, Adrián por el soporte técnico. Seguimos en contacto y yo creo que ya dentro de 2 semanas tendremos otra conferencia con los ejercicios prácticos. Pues bueno, buenas tardes, buenos días y hasta otra. Gracias, colegas, mucho gusto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos.